alumnos y alumnas de sexto grado. Vamos a darle seguimiento a la guía de estudio de la asignatura de Ciencia, Salud y Medio Ambiente correspondiente a la fase 1, semana 4. El contenido propuesto para esta guía de aprendizaje es el ciclo del agua. Etapas del ciclo del agua. Veamos entonces un poco acerca de la teoría que se nos presenta acá. Vamos con la introducción. El agua es una de las sustancias más abundantes del planeta Tierra, cubriendo la mayor parte. Por ello se le conoce como planeta azul. En la Tierra, la fracción más grande del agua está en estado líquido. Un 71% de la superficie terrestre se encuentra cubierta por agua líquida, donde el 97% corresponde al agua salada que forman los océanos. La segunda fracción en importancia es la que está en estado sólido, es decir, acumulada como hielo. Los glaciares y casquetes polares ubicados sobre todo en Groenlandia y en Antártida, ocupando alrededor del 10% de la superficie del planeta y representan el 69% del agua dulce disponible. Finalmente, una fracción aún menor de agua está en estado gaseoso como vapor de agua, formando parte de la atmósfera, donde la humedad atmosférica representa solo el 0.001% del total del agua de la Tierra. Allí están las proporciones sobre la cantidad de agua en cada uno de los estados en que se encuentra. Veamos ahora un poco sobre lo que es el ciclo del agua. El ciclo del agua también es conocido como ciclo hidrológico, que es el proceso de transformación y circulación del agua en la Tierra. Es decir, consiste en el traslado del agua de un lugar a otro, cambiando de estado físico. Creo yo que ustedes ya conocen los estados físicos del agua, del estado líquido al gaseoso o al sólido, o del estado gaseoso hacia líquido según las condiciones ambientales. En la Tierra el agua se halla distribuida en los mares, en los ríos o en los lagos en estado líquido, en los glaciares de los polos y montañas en estado sólido y en las nubes en estado gaseoso. Ahí está la distribución del agua en los tres estados en los que se puede manifestar: sólido, líquido y gaseoso. Los tres estados en los que se manifiesta el agua, que ustedes ya manejan y que es parte de los temas que se vienen trabajando en grados anteriores sobre la forma como se distribuye el agua. En el ciclo del agua intervienen distintos factores ambientales como el viento y la energía solar, siendo esta la principal impulsora del mismo, es decir, la energía solar. Veamos ahora las etapas del ciclo del agua. El ciclo hidrológico, es decir, el ciclo del agua, podría considerarse como un sistema cuyos componentes se consideran, es decir, las partes que forman este ciclo del agua: la evaporación, la condensación, la precipitación, la escorrentía y la infiltración. Estos son los componentes del ciclo del agua. Estamos hablando de diferentes componentes. Estamos hablando que tendría 2, 3, 4, 5 componentes tendría el ciclo del agua: evaporación, condensación, precipitación, escorrentía e infiltración. Veamos en qué consiste cada uno de ellos. Vamos por partes. Veamos en qué consiste la evaporación. El agua líquida de los océanos y de otros cuerpos de agua, es decir, está hablando de ríos y lagos, se evapora y pasa de estado líquido a gaseoso gracias a la acción de la luz solar y el calentamiento diario de la Tierra. Aquí está bien clara la explicación. El agua, por efecto del calor que genera la luz solar, se evapora
de los cuerpos de agua, estamos hablando de los ríos, de los lagos, de los mares, etc. Y a este proceso se le llama evaporación. Puede ocurrir solo cuando el agua está disponible, es decir, cuando el agua recibe la acción del sol. También los seres vivos contribuyen al proceso de evaporación mediante la transpiración, en el caso de las plantas, y la sudoración en el caso de los animales y de las personas. Aquí tenemos un esquema general de lo que es el ciclo hidrológico, es decir, el ciclo del agua, donde podemos ver los estados que se están mencionando: la evaporación, la condensación. Aquí tenemos también otra forma como el agua se evapora de los océanos, de los lagos, cómo se da la evaporación de las plantas, cómo el agua se condensa a través de las nubes y posteriormente vuelve nuevamente a la tierra a través de las precipitaciones. Vuelve nuevamente a la tierra y se hace el proceso de filtración, se hace el proceso de formarse aguas subterráneas, parte del agua lluvia que absorbe la tierra, se convierte en agua subterránea, en manantiales, y parte del hielo o del agua que se deshiela de los casquetes polares se viene a formar parte del agua líquida que está en los cuerpos de agua. Estamos hablando de lagos, océanos, mares, ríos, etc. Y todo esto influenciado por la acción del sol, el calor, la energía solar, da lugar a este proceso de evaporación. Ahí está explicado en términos generales. Veamos ahora en qué consiste el proceso de condensación. El agua en la atmósfera se desplaza a distancias muy largas al difundirse por los vientos. Cuando el vapor de agua alcanza altitudes mayores, la temperatura más baja le permite condensarse, es decir, recuperar el estado líquido en forma de gotas de agua que se acumulan en las nubes. Este proceso, cuando las gotas de agua pasan del estado, después de que el agua ha subido a través del proceso anterior que le llamábamos evaporación, esas gotas de agua que suben se condensan y dan lugar a la formación de las nubes. Este proceso de condensación, miren, lo tenemos ejemplificado acá. Sube agua, producto de la evaporación, producto del agua que generan las mismas plantas. Eso hace que las plantas, decíamos, que transpiran, y esa agua que generan sube y se forman lo que son las nubes. Ese es el proceso de condensación, que es el que estamos estudiando. Pero al vapor de agua del aire que se condensa de forma natural en superficies frías se le llama rocío. El vapor de agua solo se condensará en otra superficie si ésta se encuentra más fría que la temperatura del vapor de agua. Muy importante tomar en cuenta eso. Después de la condensación viene otro proceso que se llama precipitación, que creo que todos nosotros ya lo conocemos. Cuando las gotas de agua contenidas en las nubes ya son muy grandes y pesadas, se producen las lluvias o precipitaciones. Por lo general el agua cae en forma líquida, aunque en ciertas regiones puede hacerlo en forma más o menos sólida como nieve, escarcha o granizo. Bueno, en nuestras regiones, en nuestro país, por ejemplo en El Salvador, es muy raro que caiga nieve. Puede caer en algunas partes bastante altas. Por ejemplo, en el Pital se ha detectado en alguna oportunidad que haya caído un poco de nieve. Generalmente en nuestro país lo que más cae es a lo sumo granizo, y en general solo lluvia en forma de gotas de agua. Ahora, ese proceso de precipitación lo hemos constatado muchas veces nosotros y lo conocemos. Después del proceso de precipitación viene la infiltración. ¿Qué es la infiltración? La infiltración es la parte del agua que alcanza las superficies terrestres, es absorbida por el suelo, es decir, el agua que cae es retenida por la corteza terrestre, por el suelo, por la capa vegetal que tiene nuestro planeta.
volviéndose agua subterránea. La cantidad de agua que se filtra depende de distintos factores, como la permeabilidad del suelo, es decir, el suelo que es bastante suelto permite que haya mayor absorción de agua. La pendiente, si el terreno es inclinado, el agua solo va a correr por encima del suelo y no se va a absorber. Y la cobertura vegetal, es decir, qué tan lleno de vegetación esté el suelo, así es la cantidad de agua que se absorbe. Si es una tierra pobre de vegetal o de planta, el agua generalmente solo fluye. El agua infiltrada puede luego volver a la atmósfera por evaporación o incorporarse a varios cuerpos de agua superficiales. Esto es lo que sucede en la etapa de la infiltración. Vamos ahora a la etapa de la escorrentía. La escorrentía es la porción de lluvia que no ha sido infiltrada, intersectada o evaporada y que fluye sobre las laderas. Es decir, como les decía anteriormente, es el agua que corre y que no es absorbida por el suelo. Está influida por cuatro grupos de factores meteorológicos, geográficos, biológicos e hidrogeológicos. Aquí en la figura número 3 podemos ver este proceso de la escorrentía superficial e infiltración. Cuando el suelo permite que se absorba el agua, ahí se da el proceso de la infiltración. Pero cuando los terrenos son como laderas que tienen mucha inclinación, el agua solo fluye por encima de la tierra y no es absorbida. Entonces ese es el proceso de la escorrentía. También puede hacerse una escorrentía superficial, es decir, que el agua filtra en el suelo, pero muy poco. No llegan a formarse cuerpos de agua dentro de la tierra, llamados manantiales, llamados nacimientos, debido a que el suelo no permite que el agua sea completamente absorbida. Otro aspecto importante que vamos a estudiar es la importancia del ciclo del agua. El ciclo del agua es fundamental para mantener la vida en la tierra y para el sustento de los ecosistemas terrestres. Además, determina la variación climática e interfiere en el nivel de los ríos, los lagos, los mares y los océanos. Esa es la importancia que tiene el ciclo del agua. Asimismo, el ciclo del agua ayuda a mantener el equilibrio de los ecosistemas de la tierra y a proporcionar agua fresca y pura a todos los seres vivos, gracias a la recirculación de este vital líquido. Recirculación porque ya estuvimos hablando de que el agua sube a través de la evaporación, se condensa, se precipita en forma de lluvia y posteriormente es absorbida por los cuerpos de agua, por los ríos, por los océanos, por los lagos, por los mares, y vuelve a repetirse ese proceso de evaporación. Por ello, todas las personas tenemos la responsabilidad de preservar el buen funcionamiento del ciclo del agua, ya que la acción del ser humano ha llevado a cambios climáticos y contaminación en la biosfera, poniendo en riesgo la distribución del agua y la vida en la tierra. Vamos entonces al ponte a prueba. ¿Qué es el ciclo del agua? El ciclo del agua, aquí lo tenemos señalado, es el proceso de cambio y circulación del agua en la tierra. Lo que les estaba comentando, inicia con la evaporación, se realiza el proceso de la condensación a través de las nubes, se genera la precipitación, posteriormente viene la infiltración, que es el agua que absorbe el suelo, se da la escorrentía, que es el agua que se va de paso porque no se filtra, y nuevamente el agua que queda en los cuerpos de agua, ríos, lagos, mares, océanos, vuelve a repetirse el proceso de evaporación. ¿Cuáles son las etapas del ciclo del agua? Aquí las tenemos nuevamente: evaporación, condensación, precipitación, escorrentía e infiltración. Proceso que sucede gracias a la acción de la luz solar y el calentamiento diario de la Tierra se llama evaporación, es lo que hemos estado estudiando. Proceso del ciclo del agua que está influida por los factores meteorológicos, los hidrogeológicos, los geográficos y los biológicos, es la escorrentía. ¿Por qué es importante el ciclo del agua para los seres vivos?
porque tiene función en los ecosistemas y porque proporcionan agua fresca. Entonces la respuesta sería todas las anteriores. Esa sería la respuesta correcta. Vamos a ver las tareas de la semana donde se nos presenta un experimento que se lo voy a leer para que cada uno de ustedes puedan considerar los elementos y los materiales que van a ser necesarios utilizar. Necesitan una botella de plástico transparente de 600 mililitros de agua o de algún líquido que traen, pero la medida, la capacidad es de 600 ml. Un vaso con agua a la mitad de su capacidad, es otro de los materiales. Un colorante alimentario azul y plumones permanentes. ¿Cuál es el procedimiento? Van a dibujar el sol y unas nubes en la parte superior de la botella, en la parte de arriba, y la tierra en la parte inferior. Son materiales que están al alcance de ustedes. Van a mezclar medio vaso de agua con el colorante azul y lo van a vertir en la botella. Es decir, el agua del vaso la van a echar en la botella y luego la van a tapar. Luego van a colocar la botella junto a la ventana o en algún lugar donde esté en exposición directa al sol. La van a poner al sol y van a observar. ¿Qué es lo que van a observar? Bueno, van a observar y van a responder estas preguntas. ¿Qué ha sucedido dentro de la botella? ¿Qué ha pasado con el agua de la botella luego de su exposición al sol? Primera pregunta que van a responder. Ahora, ¿cómo relacionas lo sucedido dentro de la botella con el ciclo de agua en la tierra? Es decir, van a relacionar lo que le pasó a la botella con lo que sucede en el ciclo del agua, es decir, con el proceso de evaporación, con el proceso de condensación y de precipitación. Ahí sacan sus conclusiones y posteriormente pues le mandan las fotografías a su maestro o maestra para que él pueda considerar si ustedes han realizado correctamente el procedimiento. Así es que, queridos alumnos y alumnas de sexto grado, espero que las orientaciones que se les han dado en esta oportunidad sean de ayuda y les puedan aportar conocimiento preciso para desarrollar su aprendizaje en esta guía de estudio. Muchas gracias, bendiciones.